con el médico especialista en medicina interna, el doctor Ramiro Heredia. Él es del Hospital de Clínicas José de San Martín. Se conecta en vivo desde Argentina y le agradezco su tiempo, doctor. Gracias por conectarse a Latina. Santiago Gómez lo saluda desde Perú. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctor, para entender lo que ha ocurrido, el reporte último que tenemos del Papa Francisco, creo que es bueno hacer un recuento de los días previos, ¿no? Porque hoy ya sabemos que tuvo una crisis respiratoria, que fue un momento de asistencia inmediata, se habla de un broncoespasmo, pero hace unas horas nada más teníamos el reporte de que descansaba bien, de que ya no presentaba este tipo de incidentes. ¿Cómo podemos empezar a comentar esta situación, doctor Ramiro Heredia? Bien, nosotros lo que tenemos son lo mismo que tiene la prensa, que son los informes que nos dan los comunicados oficiales. Bueno, tratamos de desgranar un poco y entender lo que está pasando, ¿sí? En un paciente, ¿sí?, de 88 años de edad, con una enfermedad respiratoria previa, hay que recordar que la persona que estamos hablando tuvo una tuberculosis a los 21 años, que requería en ese momento se trataban ciertas lesiones producidas de tuberculosis, se trataban con cirugía, ¿sí? Hubo una lobectomía, se sacó una parte del pulmón, y él quedó con lo que se llama bronquiectasia, que es una de las formas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos el asma, tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, viene muy asociado al cigarrillo, y tenemos las bronquiectasias como formas de enfermedades crónicas del pulmón, pues lo que permite la destrucción, ¿sí? Además, sabemos, por lo que vemos, que tiene un paciente con sobrepeso u obesidad, con la movilidad reducida, probablemente por osteoartritis, la artrosis, la enfermedad articular más frecuente, tenía una osteoartrosis de rodilla, de cadera, que le limitó la movilidad en el último tiempo, aparte de las otras intercurrencias o problemas médicos que tuvo, como las 2 cirugías abdominales y todo lo que fuimos viendo este tiempo. Él ingresó, acá lleva 2 semanas de internación. Inicialmente los informes fueron que había tenido una bronquitis aguda, que es una infección respiratoria, generalmente de causa viral, venía probablemente de haber tenido una gripe, por lo que decían, o influenza, que en ciertas poblaciones, niños pequeños, adultos mayores, personas con inmunocompromiso o personas con enfermedades crónicas como enfermedad pulmonar, puede revertir cierta gravedad y requerir internación. Y una complicación de esto, y complicación también de la internación, es el desarrollo de neumonía, ¿sí? La neumonía sabemos que es una infección del pulmón, generalmente principalmente por bacterias, secundariamente por virus, raramente por parásitos o hongos, y que en ciertas poblaciones, que son las mismas que tienen riesgo de enfermarse gravemente por lo que era una bronquitis, puede revertir su riesgo. Esta fue una neumonía, es una neumonía grave que llevó al Papa a requerir lo que dijeron que reciba oxígeno, un alto flujo de oxígeno, que es una forma de aportar oxígeno muy concentrado y a muy alta presión para mejorar la función respiratoria. Relataron las últimas 48 horas una mejoría, y hoy lo que pasa es que relatan que tuvo probablemente un episodio de vómitos, que es el contenido del estómago, uno lo despide, y broncoaspiración, ¿sí? Este es un mecanismo frecuente que genera enfermedad respiratoria en los pacientes internados, más cuando son añosos, que es parte del contenido del estómago llega a la boca y va al pulmón, no donde debería ir, que es de vuelta al estómago o liberarse. Esto genera en el pulmón inflamación, y si ya venía con inflamación previa, puede quedar lo que se llama broncoespasmo, que es la presencia de sibilancias o silbidos en el pecho, que es la obstrucción de la pequeña vía aérea, porque produce primero lo que se llama neumonitis química, que es la inflamación del pulmón, las primeras 48 o 72 horas, después puede producir neumonía. Eso generó más complejidad en la atención del Santo Padre, por lo que vemos, porque ahora están hablando de que requirió aspiración de ese contenido gástrico de la vía aérea, que eso se hace con tareas de kinesiólogos y de médicos, con sondas se saca contenido del pulmón y las secreciones, lo que está molestando y ocupando la vía aérea, y esto llevó a que tuviera más insuficiencia respiratoria. Recordemos que nunca dijeron que dejó requerir oxígeno, sino que ahora está recibiendo lo que se llama ventilación no invasiva. Claro. ¿Qué es la ventilación no invasiva? Bueno, todas las personas respiramos oxígeno del aire, que es una mezcla de gases, al 21%. Esa es nuestra, que nosotros respiramos naturalmente. Cuando tenemos ciertas condiciones como una infección pulmonar, y sabemos que todo órgano que se inflama pierde función, pierde parte de su función, aunque sea temporariamente, muchas personas que tienen neumonía requieren oxígeno, por ejemplo.
Entonces lo aportamos de distintos modos. Podemos aportarlo con una cálula nasal, que es lo menor que podemos aportar. Podemos aportarlo con máscaras con reservorio, que otro más. Y después vienen las formas de ventilación no invasivas, pero que son asistidas, que son el aporte de oxígeno alto flujo, como he recibido. Otro es lo que hablaron ahora, que he hecho ventilación no invasiva, que hay que ver cómo fue específicamente. Y obviamente una persona que recibe este tipo de asistencia es una persona que está gravemente enferma, ¿sí? Claro. Son fundamentales, por analogía con otros pacientes. Recordemos que nosotros no atendimos al Papa, ¿sí? Requiere mucha atención médica, trabajo de los kinesiólogos, trabajo de los médicos. Estar atento a que no se agreguen complicaciones infecciosas. Recordemos que lo que nos quitan los años es reserva para enfrentar estos problemas, ¿sí? Claro. No es lo mismo esto de los 38 que los 40 años, ¿sí? Eso, y es importante remarcarlo, ¿no? Con todo este antecedente que nos ha comentado bien de la historia clínica, digamos, de una persona que llega a esa edad, 88 años. ¿Por qué se dice que las 24 horas posteriores a este evento son cruciales, ¿no? 24, 48 horas, digamos, y ese monitoreo, ¿a dónde apunta? ¿A una recuperación que puede ser, podemos decir, se puede recuperar, el Papa tiene altas probabilidades de recuperarse, o de momento eso no se puede afirmar? No, a ver, esto siempre es una línea de tiempo que muchas veces marcamos los médicos cuando hay un paciente crítico o gravemente enfermo, ¿sí? En esta parte, cuando uno tiene un episodio de broncoaspiración, como dijimos, o de broncoespasmo, que genera a veces broncoespasmo, hay que ver si ese fue el mecanismo, pero es lo que más o menos se reconstruye lo que dijeron. Se produce primero daño químico en el pulmón. ¿Por qué? Por el contenido del estómago, que tenemos bacterias de la boca y todo un material que llega a un lugar que no está preparado para recibirlo, que es el pulmón. El contenido del estómago tiene que estar en el pulmón, porque llega, tiene que estar en el estómago. Exacto. Cuando llega al pulmón, ahí genera irritación, daño químico. Recordemos que el estómago tiene ácidos y material y enzimas digestivas y cosas que hacen que no puede estar en cualquier lugar ese contenido, ¿sí? Eso inicialmente genera mucha inflamación y puede empeorar la condición respiratoria previa. Por eso esas 24, 48 horas son probablemente las más importantes después de esto, por lo que vemos en nuestros pacientes. Después hay riesgo, pasadas las 48, 72 horas, de complicaciones infecciosas, que uno ya por estar internado tiene riesgo. Por eso insistimos con los pacientes que cuando están en condiciones de estar en la casa, estén en la casa, que no estén internados. ¿Por qué? Porque una causa importante de mortalidad en el mundo son las infecciones intrahospitalarias. Y el principal factor de riesgo para tener infección intrahospitalaria es estar en un hospital, ¿sí? Ahora, cuando usted dice que ha habido un momento donde, digamos, alimentos pasaron del tracto digestivo al tracto respiratorio, podemos entender que esta crisis se generó cuando el Papa estaba ingiriendo alimentos, cuando estaba en un momento, no sé, comiendo algo, lo que te habla también de dificultad, ¿o no necesariamente? No, no necesariamente. Uno puede tener, cualquiera de nosotros, ¿sí? Puede tener un vómito, un episodio, estando comiendo o no. Y la broncoaspiración puede ser en cualquier momento, ¿sí? Puede ser estar alimentándote, puede ser porque broncoaspirás. O sea, broncoaspirar es algo que aspirás algo que no tiene que ir al pulmón, ¿sí? Al bronquio va, ¿sí? Y de ahí al pulmón, a los bronquios del pulmón. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando nosotros, por ejemplo, estamos tomando, por ejemplo, un vaso de una bebida y sin darnos cuenta no estuvimos atentos y empezamos a toser, es que parte de ese contenido fue nuestro pulmón. Ajá. ¿Sí? Claro. Lo mismo nos pasa cuando nos atoramos comiendo, porque está distraídos, comiendo rápido. Claro, eso quería como descartar, digamos, un episodio de atoramiento que puede haber complicado la respiración, ¿no? Claro, eso no lo sabemos, si hubo una relación temporal con su alimentación. Si es frecuente en la internación, si es frecuente en los pacientes añosos, ¿sí? En los adultos mayores, porque aparte, cuando ganamos años, todos los mecanismos que protegen nuestra vía aérea se van deteriorando y van siendo menos eficientes, ¿sí? Y es lo que vemos también, muchas personas que se internan, también muchas veces el nivel de conciencia no es el mismo, no estamos igual de atentos. En este caso hablan de que el padre estaba muy bien, en su nivel de conciencia, inclusive dijeron que estaba alerta, respondiendo, y el tipo de ventilación que dicen que le hicieron ahora, o el tipo de apoyo respiratorio, requiere que la persona esté bien despierta, ¿sí? O sea que eso, digamos, es bueno, y hay que ver estas 24 o 48 horas cómo responde, ¿sí? Obviamente, por analogía con otros pacientes, pues no estamos atendiendo a ellos. Para terminar, doctor, el estado de físico y la apariencia del propio Santo Padre, ¿no? En las últimas semanas o se registró un aumento de su peso o se hablaba de una persona que presentaba cierta inflamación, cierta hinchazón.
puede deberse a la respuesta del cuerpo a estos tratamientos o más bien una persona que fue ganando peso quizá en los últimos meses o semanas? Bueno, que pasa en los adultos acá mayores también, ¿no? bueno, a veces pasa, lo que vimos acá, hay que recordar que el Papa, dicen, cuando uno se pone a revisar su historia clínica, tratando de reconstruirla, porque no está en ningún lado todo junto, digamos, que él padecía de fuertes dolores de rodillas, ¿sí? Y generalmente la enfermedad articular más frecuente, después de los 40 años, más a los 88, es la osteoartritis o artrosis, que es como el desgaste de la función articular y la pérdida de función articular con inflamación y con pérdida de función. Le habían propuesto un tratamiento quirúrgico, que en ese momento había decidido, por lo que dicen los medios, de no hacerlo, que muchas veces es reemplazo de rodillas, que se hace en esos casos. Y eso muchas veces, la osteoartritis rodilla te lleva a moverte menos, es la artrosis, que todos la conocemos por artrosis habitualmente, o reuma, pero bueno, eso es la artrosis. Lleva a moverte menos, ese moverte menos lleva a que gastes menos calorías, ese menor gasto energético lleva a que ganes más peso, eso empeora la osteoartritis rodilla, porque una premisa cuando tenés artrosis es bajar de peso y moverte, que son las dos cosas que le indicamos a los pacientes. Hace ejercicio, se encarga y baja de peso, y ese círculo vicioso hace que ya vaya ganando peso. Eso podría ser una hipótesis, ¿sí? Había tenido también problemas de cadera, habría que pensar que es la misma enfermedad articular porque es la más frecuente, problemas de columna, y todo eso lleva a que tenga más ganancia de peso. Si recordemos que nuestro peso corporal depende principalmente de un balance entre lo que ingerimos y lo que gastamos. Obviamente es mucho más complejo, hay muchas más variables, pero resumiéndolo es así. Y bueno, acá vemos eso, y hay que ver si ha recibido algún tratamiento en relación al dolor y todo, que se lo haya empeorado, ¿sí? Muchas veces estas personas, como tienen dolor tan agudo y difícil de manejar, reciben ciclos o periodos con corticoides. Los corticoides ayudan a la ganancia de peso. Bueno, habría que tener un poco más de detalles que no tenemos para eso, ¿sí? Pero sí, es extensible que, si vemos la foto nada más, el Papa fue ganando peso en el tiempo. Y obviamente el sobrepeso y la obesidad son enfermedades directamente relacionadas a que te vaya peor con las enfermedades que enfrentás, tanto infecciosas como articulares, como todo lo que nos vamos a enfrentar en el día a día. Por eso siempre apuntamos a tratar de tener un peso corporal saludable o normal, ¿sí? Con todo lo que se implica, que es difícil, ¿sí? La mayor parte de la población no vive con un peso corporal normal. Correcto. Gracias, doctor Ramiro Heredia, médico internista del Hospital de Clínica José de San Martín, que se conectaba desde Argentina, la tierra natal del Papa Francisco. Un gusto conversar con usted, doctor. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por la invitación, un placer. Hasta la próxima. Hasta otra. Bien, amigos, este es el punto de vista de un médico que conocía un poco el antecedente clínico del Papa Francisco y nos apuntaba bien, ¿no? Una persona que ya tuvo una intervención en el sistema respiratorio antes incluso de ser Papa, una persona que ha tenido otros cuadros. Ahora el Papa está sufriendo por esta situación, ¿no? Un broncoespasmo, una situación hoy que lo llevó a necesitar asistencia mecánica de ventilación no invasiva, ¿no? Así está el tema. Quiero leerlos en torno al Papa, si conocían esta situación, si conocían sobre todo el último reporte del Vaticano.